Los inviernos medievales eran brutales. Temperaturas gélidas, sin electricidad y sin aislamiento moderno. Y aún así, los campesinos no solo sobrevivieron. Se adaptaron con técnicas brillantes que la mayoría de nosotros hemos olvidado. Desde casas calentadas por humo hasta refugios enterrados, desde capas de lana hasta recipientes de arcilla caliente, su mundo era más frío, pero en algunos sentidos más inteligente. En este video, descubrimos 10 métodos poderosos que usaban los pueblos medievales para mantenerse calientes. Algunas son prácticas, otras inesperadas, todas basadas en el ingenio. El frío era implacable, pero ellos también. Una cámara de humo y calentamiento del humo por capas. En muchas casas medievales no había chimeneas, al menos no las altas chimeneas de piedra que imaginamos hoy. El humo no desapareció hacia arriba a través de una gripe diseñada. En cambio, permaneció allí, espesando el aire y ennegreciendo las paredes. Pero aunque pudiera parecer un mal diseño, este humo persistente en realidad jugó un papel en la calefacción de la casa. Estas primeras casas funcionaban como cámaras de humo. Se hacían fuegos en hogares centrales y se dejaba que el humo subiera y se acumulara justo debajo del techo. Sin una ventilación completa, el aire caliente y el humo caliente crearon una densa capa térmica que llenó lentamente la mitad superior de la habitación. No era ideal para respirar, pero significaba que el calor permanecía dentro en lugar de escapar directamente por el techo. En las cabañas de una sola habitación, las familias aprendieron a vivir dentro de la zona respirable inferior, mientras que la mitad superior de la habitación conservaba el calor. Algunas casas tenían altillos, plataformas o vigas cerca del techo donde se curaba la carne y el pescado aprovechando el calor y el humo constantes, manteniendo los alimentos secos y seguros durante el invierno. Pero incluso por debajo de eso, el calor atrapado añadía unos cuantos grados preciosos a la habitación, especialmente por la noche, cuando el fuego ya se había apagado. Curiosamente, esto no solo fue tolerado, sino que fue intencional. Los fuegos completamente ventilados perdían calor demasiado rápido, por lo que las casas a menudo se construían para que perdieran solo el humo suficiente sin expulsar el calor. Las trampillas del techo o pequeños respiraderos se abrían solo cuando era necesario. Algunos incluso rellenan los huecos del techo con tela o paja para reducir el flujo de aire durante las noches frías. Pero el humo hizo más que calentar la habitación. También actuó como desinfectante natural. La exposición constante ayudó a repeler insectos, secar la humedad y preservar las vigas de madera. En un mundo sin espuma aislante ni tratamientos químicos, el humo le daba al hogar una especie de resistencia de baja tecnología contra la putrefacción, las plagas y el moho. Incluso hubo un beneficio de seguridad en regiones aisladas donde los ladrones o asaltantes eran una preocupación. El humo que salía del interior de una casa cerrada no reveló nada. No se ve ninguna luz de fuego parpadeando en las chimeneas. Sin brillo que llame la atención. Hoy en día, la estratificación térmica todavía se utiliza en refugios de humo, saunas, refugios de supervivencia e incluso en arquitectura energéticamente eficiente. Pero los campesinos medievales no tenían libros de texto. Tuvieron experiencia, prueba y necesidad. No fue glamoroso, hacía que tu ropa oliera a humo y lo cubría todo de hollín. Pero funcionó. A falta de ingeniería de chimeneas, optaron por la siguiente mejor opción. Deja que el calor permanezca sin importar la forma que adopte. Porque en un invierno medieval, respirar aire ahumado era mejor que congelarse en un silencio limpio. 2. Capas de lana y retención del calor corporal. Mientras que el fuego calentaba la habitación y el humo llenaba de calor el techo, la gente medieval sabía que el calor más confiable provenía del propio cuerpo. Y la clave para mantener esa calidez en la lana es usar mucha en capas. El lino podía tocar la piel, pero la lana era la armadura contra el frío. Era grueso, transpirable, aislante natural incluso cuando estaba mojado y relativamente fácil de producir. En la mayoría de las regiones de Europa, los campesinos no usaban un abrigo pesado. Llevaban múltiples capas, atrapando finas bolsas de aire cálido entre cada prenda. Este sistema convirtió el cuerpo en su propio motor térmico. Lo que hizo que este método fuera tan brillante fue su modularidad.
Las personas podrían agregar o quitar capas según el nivel de actividad y la temperatura. Un trabajador que trabaja en el campo podría quitarse la capa exterior para evitar sudar y luego volver a ponérsela durante el descanso para evitar un enfriamiento rápido. Esta capacidad de termorregulación a través de la ropa era esencial en los duros inviernos en los que no había calefacción. Las prendas exteriores a menudo estaban hechas de lana gruesa o tela de fieltro, ambas excelentes para repeler el viento y la humedad ligera. Debajo, una túnica o chaleco de lana más suave retenía el calor más cerca del cuerpo. En los hogares más ricos, incluso la ropa interior y las mallas se confeccionaban con mezclas de lana estrechamente tejidas. Capuchas, guantes y cubrepiés completaban el sistema de aislamiento. Cada extremidad protegida. Pero no se trataba solo de algo material. La técnica del vestir era parte del conocimiento. La ropa se colocaba en capas de maneras específicas. Lo suficientemente suelto para atrapar el aire, lo suficientemente apretado para retener el calor y dispuesto para permitir el flujo de aire cuando sea necesario. Comprendieron intuitivamente lo que la ciencia moderna ahora confirma. El aire es el mejor aislante cuando está atrapado en capas pequeñas y estables. Bull también tenía una ventaja de supervivencia más allá del aislamiento. Era resistente al fuego en casas con llamas abiertas. Esto redujo el riesgo de lesiones. También era naturalmente antimicrobiano, lo que significaba menos infecciones, menos olor y menos lavados. Ideal en invierno cuando secar la ropa era casi imposible. Y no se detuvieron en la ropa. Las mantas de lana, la ropa de cama y los tapices de pared ayudaban a calentar las habitaciones. Los tapices no eran solo decorativos. Eran paneles aislantes funcionales. Hoy en día, los preparacionistas y los expertos en actividades al aire libre todavía confían en la lana. En los círculos de bushcraft, una sola manta de lana puede servir como abrigo, saco de dormir y escudo a prueba de fuego, todo en uno. Lo que la gente medieval practicaba por necesidad, ahora lo usan por elección porque funciona. No tenían tejidos de alta tecnología, pero con lana, capas e instinto, llevaban el calor como una segunda piel. Y sobrevivir al frío de adentro hacia afuera. 3. Mediante aislamiento de pajar y relleno de huecos. Cuando imaginamos casas medievales, a menudo pensamos en paredes de piedra y vigas de madera. Pero entre esas vigas, especialmente en las casas de los campesinos, el verdadero aislamiento provenía de algo mucho más simple. Heno. Sí, la misma paja utilizada para alimentar a los animales y para techar los techos también se utilizaba en las paredes, grietas y huecos de las casas para detener el viento y conservar el calor. Los campesinos metían heno suelto o paja en cada abertura disponible entre los tablones de madera, debajo de los aleros de paja e incluso alrededor de los marcos de puertas y ventanas. Era una forma rudimentaria pero muy eficaz de aislamiento que convertía los refugios con corrientes de aire en recintos cálidos. Vale la pena señalar que en la terminología medieval, el heno y la paja tenían usos distintos. El heno, hierba verde seca, era principalmente el alimento, mientras que la paja, tallos secos del grano cosechado, era la opción más común para el aislamiento. Era menos propenso a pudrirse, más liviano y no fermentaba como lo hacía el heno cuando estaba húmedo. Esto lo hizo ideal para rellenar paredes y colocar en pisos y techos. Las paredes hechas con Morol and Deoby, un entramado tejido de tiras de madera cubiertas de arcilla y paja, dependían en gran medida de la paja como aglutinante y aislante. Pero más allá de la función estructural, a menudo se añadían capas adicionales de paja suelta dentro de las cavidades de las paredes o detrás de telas colgantes simples para crear bolsas térmicas que funcionaban de manera similar al aislamiento moderno, atrapando el aire para reducir la pérdida de calor. La paja también se utilizaba en refugios estacionales o temporales. Durante la temporada de cosecha, los trabajadores que acampaban cerca de los campos construían pequeñas chozas o cobertizos aislados con paja y reforzados con ramas y tela. En los meses fríos, los pastores a veces construían refugios bajos y semiexcavados usando paredes rellenas de paja y techos de turba, donde el calor corporal por sí solo podía mantener una temperatura interior suficiente para sobrevivir. Incluso dentro de las viviendas permanentes, la paja desempeñaba un papel más allá de las paredes.
Lo empaquetaban debajo de las tablas del piso para bloquear el frío del suelo, lo metían entre las vigas del techo para aislarlo y lo cosían en grandes burletes colocados en los umbrales de las puertas o los alféizares de las ventanas. Sorprendentemente, también añadió un grado de aislamiento acústico en casas abarrotadas donde las familias vivían en una sola habitación, reduciendo los ecos y el ruido y haciendo la vida diaria un poco más cómoda y cálida también. El silencio sepulcral de una pared cubierta de paja ayudó a crear un espacio más tranquilo para descansar, comer y esperar el invierno. Por supuesto, la paja tenía sus desventajas. Era inflamable, atraía ratones y había que reemplazarlo con frecuencia. Pero para el campesino medieval, era abundante, accesible y, lo más importante, eficaz. La paja no era elegante, pero era ingeniosa. Al tejerlo en paredes y pisos, convertía simples chozas en cápsulas de supervivencia y hacía del invierno algo que se podía soportar rellenando cada espacio. 4. Durmiendo en grupos, círculos de calor. En los hogares modernos damos por sentada la privacidad. Cada persona podía tener su propia habitación, cama y a veces incluso un termostato, pero para los campesinos medievales, el calor estaba antes que la privacidad y eso significaba dormir juntos. Literalmente. Cuando las temperaturas bajaban, familias enteras, padres, niños y a veces incluso el ganado dormían uno al lado del otro, envueltos en mantas compartidas o bajo capas de lana y paja. Esto no era solo por comodidad. Fue una táctica deliberada de supervivencia basada en la conservación del calor corporal. En las estrechas casas de una sola habitación, las camas escaseaban. Los colchones de heno o simples plataformas elevadas eran a menudo la única superficie para dormir. Para conservar el calor, todos dormían juntos en lo que los supervivientes hoy llamarían un círculo de calor, una formación donde cada cuerpo atrapa y comparte calor con el siguiente. Cuanto más gente había, más calor acumulado se conservaba bajo las sábanas o en el interior del área de dormir cerrada. Esta técnica era especialmente vital para los niños pequeños y los ancianos, que eran más vulnerables al frío. En muchos hogares, los niños fueron colocados en el centro del grupo, donde el calor de los cuerpos que los rodeaban mantenía su temperatura central estable durante toda la noche. En los climas más duros o las condiciones más pobres, incluso los animales se sumaban. Perros, cabras y, ocasionalmente, animales más pequeños dormían en el interior o al margen del círculo humano. Su calor corporal era valioso y su presencia ofrecía una capa extra de masa térmica, un calentador viviente natural a sus pies. Para maximizar el efecto, las familias a menudo usaban cortinas gruesas o toldos para atrapar el calor alrededor del área para dormir. Las camas con dosel eran comunes no solo entre los nobles, sino también en versiones más humildes dentro de los hogares campesinos, donde telas pesadas o incluso sacos de paja colgantes creaban una burbuja cálida alrededor de la cama. Algunas casas también tenían rincones para dormir incorporados. Compartimentos semicerrados excavados en paredes o desvanes que limitaban el flujo de aire y atrapaban el calor de manera eficiente. Estos pequeños refugios creaban un microclima íntimo, una habitación dentro de una habitación donde unos pocos grados de calor marcaban toda la diferencia. La idea era sencilla. La calidez se multiplica a través de la conexión. En una época anterior a la calefacción central, el cuerpo humano era una de las fuentes de energía más fiables disponibles. Compartir esa calidez no era solo cuestión de sentido común. Era cultura. Era familia. Y aunque hoy podríamos considerar esa cercanía como un inconveniente para el campesino medieval, era solo una noche más. Afuera hacía frío, pero dentro, apretados, el calor era suficiente. 5 calentadores de barro y recipientes calientes. Cuando los fuegos abiertos no eran una opción, ya sea por peligro, falta de espacio o necesidad de moverse, los campesinos medievales recurrían al calor contenido. Y una de las herramientas más ingeniosas de su arsenal era el uso de ollas de barro llenas de brasas o piedras calientes. Estas vasijas de barro funcionaban como calefactores primitivos. Después de calentar piedras en el hogar o recoger brasas incandescentes, los campesinos las colocaban en pequeñas ollas de barro de paredes gruesas.
El calor radiante calentaría el aire circundante de forma gradual y segura, especialmente en espacios reducidos como zonas de dormir, sótanos o incluso debajo de las mesas. A diferencia de las llamas abiertas, estas ollas pueden manejarse con un riesgo mínimo de humo o incendio. Perfecto para casas cerradas con poca ventilación. También tenían una larga retención térmica gracias a las propiedades de la arcilla cocida y la piedra. Una vez calentados, podían irradiar un calor suave durante horas, especialmente cuando se envolvían en lana o tela para controlar la emisión. Una variación de este método incluía colocar la olla dentro de una caja de madera, a veces forrada con paja o lana, convirtiéndola en una versión medieval de una compresa caliente. En las cámaras frigoríficas, estas cajas se colocarían debajo de los bancos, al pie de las camas o incluso debajo de las capas para crear zonas de calor personales sin un consumo constante de combustible. Esta técnica también dio origen a un tipo de calentador de lecho de arcilla utilizado de manera similar a las ollas calentadoras de metal. En lugar de llenar una sartén de cobre con brasas y deslizarla entre las sábanas, los campesinos de los hogares más pobres podían utilizar un pequeño cuenco de cerámica con brasas colocado de forma segura sobre una baldosa plana cerca de la cama. Con cuidado y posicionamiento, podría calentar suavemente el aire y la ropa de cama sin contacto directo. Estos contenedores también tenían una doble finalidad. Durante el día, podían utilizarse para cocinar o transportar agua caliente. Por la noche, se convirtieron en fuentes de calor pasivas. En los mercados de invierno, los vendedores y artesanos utilizaban calentadores portátiles similares para mantener sus manos calientes mientras trabajaban al aire libre. Incluso hay evidencia de que se usaban ollas de barro dentro de las capas, sostenidas cerca del cuerpo o colocadas cerca de los pies para generar calor durante los viajes o reuniones frías. Envueltas en tela gruesa o guardadas dentro de bolsas de cuero, actuaban como bolsas de agua caliente medievales, pero sin agua. Este método no requería riqueza ni complejidad, solo fuego, piedra, arcilla y un poco de cuidado. Era escalable, repetible y podía transmitirse de persona a persona como un calentador personal. Los supervivientes modernos y los agricultores que viven fuera de la red eléctrica han redescubierto técnicas similares utilizando macetas de terracota, velas y masa térmica. Pero los campesinos medievales lo hacían mucho antes de que tuviera nombre, porque la necesidad les enseñó cómo convertir una olla de carbón en consuelo. 6 refugios y casas semienterradas. Cuando el aire exterior era helado y la leña escaseaba, algunos campesinos medievales recurrían a la forma de aislamiento más antigua conocida por la humanidad, la tierra misma. Al construir refugios excavados parcial o totalmente en el suelo, crearon hogares donde la naturaleza producía la mayor parte de la calefacción. Estos refugios o viviendas semienterradas aprovechaban la temperatura estable del subsuelo, que se mantiene muy por encima del punto de congelación incluso en pleno invierno. Al construir casas en las que el piso estaba por debajo del nivel del suelo, o a veces donde solo el techo se elevaba por encima, los campesinos podían reducir la pérdida de calor y eliminar la exposición a los vientos fríos. Esta técnica no era nueva en la época medieval, pero se perfeccionó a través de la experiencia. En las regiones más frías del este y el norte de Europa, comunidades enteras construyeron cabañas hundidas revestidas de troncos, arcilla o piedra y cubiertas con turba o paja. Los gruesos muros y techos de tierra retenían el calor notablemente bien, convirtiendo unas pocas horas de fuego en una noche entera de comodidad. En el interior, la distribución era sencilla, una única estancia con techo bajo, hogar central y ventanas mínimas. Cuanto más pequeño era el espacio, más fácil era mantener el calor. El humo del incendio ayudó a aislar el techo, como vimos en temas anteriores, y las paredes a menudo estaban revestidas con paja compacta o tela para evitar la humedad y las corrientes de aire. Algunos refugios eran puramente estacionales, utilizados por pastores, trabajadores del campo o viajeros que necesitaban refugio en condiciones duras. Otros eran permanentes, a menudo indistinguibles de la tierra misma. Con techos de turba y paredes de tierra, se mimetizaban con las laderas, lo que no solo preservaba el calor, sino que ofrecía sigilo en tiempos de guerra o disturbios. Los refugios no solo eran prácticos, sino también estratégicamente brillantes.
Requerían menos materiales, podían construirse en áreas remotas o boscosas y a menudo se mantenían más cálidas que las casas sobre el suelo durante las noches más frías. La evidencia arqueológica desde Escandinavia hasta los Balcanes muestra que esta técnica se utilizó en todas las culturas y a lo largo de los siglos. Hoy en día, las casas de tierra modernas y las estructuras fuera de la red imitan los mismos principios: masa térmica, protección contra el viento y aislamiento pasivo. De hecho, la lógica misma detrás de las casas subterráneas energéticamente eficientes proviene directamente de estas soluciones medievales. Para un ojo moderno, estos refugios podrían parecer pobreza. Pero para quienes los construyeron, eran un escudo, un útero de calidez tallado en la tierra helada. Cuando el mundo exterior se congeló, los campesinos más inteligentes no lucharon contra la naturaleza. Cavaron en él y dejaron que los protegiera. 7 capas de invierno como cámaras de calor personales. En la Edad Media, una capa no era simplemente algo que se echaba sobre los hombros. Era una herramienta de supervivencia térmica diseñada a través de siglos de necesidad para convertir el cuerpo humano en su propia fuente de calor y mantener ese calor atrapado el mayor tiempo posible. Las capas de invierno, hechas principalmente de lana gruesa, a menudo en capas o afieltradas para lograr mayor densidad, se cortaban en forma semicircular diseñada para envolver todo el cuerpo y crear un sello contra el viento. No eran tan ajustados como los abrigos de hoy. Eran anchos, pesados y llegaban hasta más abajo de las rodillas o incluso hasta los tobillos. Esa forma suelta no era solo por estilo. Creó una cúpula de aire cálido similar a una tienda de campaña alrededor del cuerpo. Cuando se ajustaba firmemente y se abrochaba en el cuello o el hombro, una capa funcionaba como una cámara de calor personal. El calor natural del cuerpo, aislado por la tela pesada, podría mantenerse cerca de la piel durante horas. Combinada con túnicas en capas debajo, una sola capa podría mantener a alguien abrigado incluso con aguanieve, nieve o viento gélido. Pero el ingenio de las capas no se detuvo en el aislamiento. También eran equipos de supervivencia multiusos. Los campesinos los usaban como mantas durante los viajes o en casas sin calefacción, como mantas para dormir por la noche, especialmente en camas compartidas o en espacios en el suelo, como cortavientos cuando trabajaban al aire libre e incluso como tiendas de campaña improvisadas en el campo arrojadas sobre ramas o postes para refugiarse. En algunas regiones, las capas estaban forradas con piel o con relleno adicional de lana, lo que las hacía aún más efectivas. Otros estaban recubiertos con lenolina, aceite natural de oveja o cera para añadir resistencia al agua. Y como la mayoría se fabricaban localmente a partir de lana hilada en las aldeas, los campesinos podían adaptarlos a los climas y necesidades regionales. Se incorporó al diseño una cobertura uniforme de la cabeza. Muchas capas incluían capuchas o capuchones adheridos que se colocaban sobre el rostro y se ataban o sujetaban con alfileres a un costado. Esto proporcionaba protección para el cuello, las orejas y la cabeza. Zonas críticas de pérdida de calor. Lo que hace que esta técnica sea tan poderosa es que no depende del fuego, del refugio ni de otros. Un campesino podía mantenerse caliente mientras viajaba, en aislamiento o durante su trabajo al aire libre. Llevaban consigo su fuente de calor. Los artesanos modernos de la naturaleza, los recreadores y los supervivientes todavía utilizan capas o ponchos de lana hoy en día, no por moda sino por funcionalidad, porque pocas prendas hacen más con menos. La capa medieval no era un accesorio. Era una armadura contra el frío. Un refugio que vestías. Y en lo más profundo del invierno, podría significar la diferencia entre la congelación y un día más de vida. 8. Muebles que almacenan el calor, bancos de piedra, asientos cálidos. Cuando imaginas muebles medievales, probablemente pienses en madera áspera, sillas crujientes y tal vez un banco de paja. Pero en muchas partes de Europa, especialmente en las regiones más frías, los campesinos y artesanos desarrollaron muebles que retenían el calor, diseñados para absorber e irradiar calor durante todo el día. Uno de los ejemplos más simples y efectivos son los bancos de piedra o mampostería construidos directamente en las paredes cerca del hogar. Eran más que simples asientos. Formaban parte de la estrategia de calefacción de la casa.
Situados al lado o incluso conectados a la chimenea central, estos bancos de piedra absorbían el calor radiante durante todo el día. Una vez que el fuego se extinguió, continuaron emitiendo un calor suave durante horas, convirtiendo la zona de estar en una especie de lugar acogedor y cálido donde la gente podía comer, coser, afilar herramientas o descansar. En algunos hogares, estas superficies que retenían el calor se extendían más allá de los bancos. Se construían plataformas o camas elevadas sobre mampostería calentada, un primo temprano del sistema hipocostal utilizado por los romanos. Aunque los campesinos no tenían acceso a ese nivel de ingeniería, el concepto era claro. La masa retiene el calor. Cuanto más grueso y denso sea el material, más tiempo se mantendrá caliente. Los muebles de madera también se adaptaron a esta lógica. Algunas casas contaban con bancos de madera ahuecados o cajas que podían contener piedras calientes o pequeñas ollas con brasas en su interior, cuidadosamente manejadas para evitar el riesgo de incendio. Estos asientos cálidos se colocaban cerca de ventanas o paredes exteriores donde las corrientes de aire frío eran más comunes. Incluso en los hogares algo más prósperos se utilizaban taburetes plegables y mesas calientamanos, pequeñas estructuras de madera con compartimentos para brasas. Aunque los plebeyos quizás no los poseían, a menudo improvisaban métodos similares usando ollas de barro o piedras debajo de los bancos. El genio aquí está en la superposición. Los muebles no eran solo funcionales. Era térmico. Los asientos, la ropa de cama e incluso los bancos de trabajo se convirtieron en radiadores de baja tecnología, que bebían del mismo fuego y conservaban su calor mucho después de que se apagara la última brasa. Hoy en día, la masa térmica sigue siendo un principio clave en la arquitectura de calefacción pasiva. Las casas que incorporan pisos de piedra, paredes de arcilla o estufas cubiertas de azulejo son simplemente versiones modernas de lo que los campesinos medievales descubrieron a base de prueba y necesidad. En una época en la que cada recurso importaba, incluso un lugar para sentarse se diseñaba teniendo en cuenta la supervivencia. Porque cuando puedes convertir tu banco en una batería de calor, no solo descansas, sino que recargas energías. 9. Cortavientos y trampas de sol al aire libre. No toda la calefacción medieval se producía en espacios interiores. De hecho, los campesinos entendieron que controlar el entorno que rodeaba el hogar era tan importante como gestionar lo que ocurría dentro. Sin espuma aislante ni ingeniería moderna, dependían de dos herramientas poderosas, cortavientos y trampas solares. Un cortavientos era cualquier estructura, natural o artificial, diseñada para bloquear o redirigir los vientos fríos. En campos abiertos, los campesinos plantaban setos densos, arbustos densos o hileras de árboles en el lado barlovento de sus casas para absorber y desviar las ráfagas de hielo. Con el tiempo, estas barreras redujeron drásticamente la sensación térmica, haciendo que el área inmediata alrededor de la casa se sintiera significativamente más cálida. Cuando no había crecimiento natural disponible, utilizaban cercas, paneles tejidos o incluso pilas de leña para que actuaran como muros protectores. Estos no eran solo para privacidad o para ganado. Eran sistemas de defensa térmica colocados estratégicamente para romper el viento antes de que impactara las paredes o puertas de la casa. El resultado, menos pérdida de calor, menos corrientes de aire y más confort en el interior con la misma cantidad de combustible. Pero los campesinos no solo se protegían del viento. También sabían cómo atrapar el sol. Muchas casas medievales, especialmente en regiones más frías, fueron construidas u orientadas hacia el sur, donde la luz del sol podía entrar a través de ventanas o puertas durante el día. En días fríos pero claros, se abrían brevemente las puertas y las contraventanas para permitir que la luz del sol calentara las superficies interiores de piedra o arcilla, que irradiarían calor lentamente durante toda la noche. Algunos pueblos incluso construyeron áreas de trabajo al aire libre en rincones soleados, protegidas del viento y cerradas con piedras o paja. Estos bolsillos solares se convirtieron en puntos cálidos para cocinar, reparar herramientas o preparar alimentos sin necesidad de quemar leña adicional en el interior. En cierto modo, se trataba de calefacción solar pasiva siglos antes de que existiera el término.
Al leer el terreno, observar la trayectoria del sol y ubicar las estructuras clave en el lugar correcto, los campesinos podían extender el alcance de cada rayo de sol, especialmente en los días cortos del invierno. Estas técnicas no eran ruidosas ni de alta tecnología. Eran silenciosos, consistentes y profundamente efectivos. La arquitectura verde moderna todavía utiliza las mismas ideas. Paisajismo cortavientos, exposición solar pasiva, masa térmica. Pero los campesinos no tenían planos. Tenían instinto. Cuando llegó el frío, no se quedaron encerrados en casa. Ellos moldearon el mundo que los rodeaba para aferrarse a la luz. 10. Ceniceros y calor residual de los hogares. En un invierno medieval, cada brasa contaba. Y una vez que el fuego se apagó, lo que quedó no fue basura. Fue una oportunidad. Los campesinos sabían que las cenizas del hogar aún conservaban calor mucho después de que las llamas se apagaran. Y aprendieron a utilizar ese calor residual en su beneficio de la forma más simple y física posible, mediante lechos de ceniza. Antes de ir a dormir, algunas familias esparcen cenizas calientes debajo de colchones rellenos de paja o directamente sobre la tierra compactada donde planean descansar. Se colocaba una capa de tela o de piel de animal encima para evitar el contacto directo, y el calor retenido de las cenizas proporcionaba una suave calidez desde abajo, como una versión primitiva de una funda de colchón térmica. Este método no duró toda la noche, pero durante las primeras horas de intenso frío, hizo una diferencia significativa. Evitaba que la humedad penetrara en la ropa de cama, calentaba el cuerpo desde abajo, por donde habitualmente se pierde el calor, y hacía que quedarse dormido en una habitación helada fuera un poco más soportable. La ceniza no solo era cálida, también era seca y aislante. En algunos hogares se utilizaban cenizas para crear un aislamiento temporal a lo largo de la base de las paredes o incluso debajo del propio hogar. La estructura porosa de la ceniza la convertía en un amortiguador ligero que retardaba la pérdida de calor y absorbía el calor residual del carbón o las piedras. Otro truco consiste en cubrir el fuego, es decir, cubrir las brasas encendidas con una gruesa capa de ceniza durante la noche. Esto sofocó la llama, pero mantuvo vivo el calor del núcleo hasta la mañana. A primera hora de la mañana, alguien avivaba el hogar, destapaba las brasas y volvía a encender el fuego sin empezar desde cero. Era la versión medieval del modo de suspensión para el fuego. Menos humo, menos madera y menos esfuerzo. Las cenizas también se usaban como capa base en calentadores de pies y ollas de barro, ayudando a retener el calor y evitar quemaduras cuando las brasas se almacenaban en recipientes. Actúan como un amortiguador entre el material caliente y la estructura circundante, ampliando la usabilidad segura de estas herramientas. Además de calentar, la ceniza tenía decenas de otros usos, como agente de limpieza, fertilizante e incluso para tratar heridas. Pero su papel en la calefacción, como aislante y batería térmica, fue un triunfo silencioso del ingenio. Nada se desperdició, ni siquiera el polvo gris del incendio de ayer. Porque cuando no tienes casi nada, aprendes que el calor puede vivir en las cenizas y sabes conservarlo. La sabiduría enterrada en el frío. La calefacción moderna es ruidosa, cara e invisible. Pero la calefacción medieval era íntima. Se lo ganó. No había botones que presionar, ni termostatos que ajustar, solo cuerpos, piedras, humo e instinto entretejidos en 1000 pequeños actos de supervivencia. Lo que desde fuera parecía pobreza, era en realidad una profunda conversación con la naturaleza. Cómo utilizar lo que la tierra te da y nada más. Rellenaron las paredes con paja. Convirtieron los restos del fuego en combustible. Llevaban su refugio a cuestas y, de alguna manera, sin aislamiento, sin electricidad, sin comodidades, lograron salir adelante. Hoy dependemos de sistemas que apenas entendemos. Pero dependían de sus manos, de sus hogares y unos de otros. Y frente al mismo frío brutal, encontraron calidez no solo en el calor, sino en la creatividad, la conexión y el cuidado. Así que tal vez la pregunta no sea cómo sobrevivieron al invierno. La verdadera pregunta es, ¿podría?